Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario que me estén mirando. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por el favor de ver. En esta ocasión les quiero hablar de los crímenes de odio y que realmente es una estupidez llamar crimen de odio a una agresión o algo que lleve razas o sexos diferentes. De entrada, los crímenes son por odio, así de sencillo. Incluso aquellos que supuestamente son crímenes pasionales, que se dice es que lo mató por amor, la mató por amor, realmente no fue por amor, fue por el odio de no poder tenerla. Como no pudiste tenerla, pues la asesinaste. Tanto sea de un hombre hacia una mujer como de una mujer hacia un hombre. Ya de entrada son odio. Y agregarle crimen de odio para diferenciarlos es una idiotez. Lo usan principalmente cuando un blanco agrede a un negro o un hombre agrede a una mujer, que llaman que son crímenes de odio. Los crímenes son por odio, así de simple, así de sencillo. Y es una idiotez que porque él es blanco y él es negro, entonces el crimen es muchísimo más importante y debe tener mayor relevancia. Véanlo como cualquier otro crimen. ¿Por qué él agredió al otro? ¿Por qué? Muchas veces es por problemas personales, por broncas entre ellos. Y la raza no tiene nada que ver. Algunas veces sí, es un maldito racista, xenofóbico, sexista, machista o lo que sea, que lo hace porque se siente, él es hombre, la otra es mujer y tiene que matarla o agredirla. Él es blanco, el otro es negro, pues es inferior, lo tiene que agredir. Sí hay casos así, pero no son todos. Y porque haya pocos casos que involucren a un imbécil que se siente superior a otro, llamen a todos los casos que sean de blancos y negros, hombres y mujeres, los llamen crímenes de odio. Eso es una taurada, es una idiotez. Hay que ser imbécil para decir que si un hombre agrede a una mujer es un crimen de odio. Es un crimen y simple y ya. Y la ley ya tiene niveles para juzgar los crímenes. Desde el robo, la agresión, el allanamiento, la violación, el asesinato. No porque un hombre asalte a una mujer, entonces eso, como es un hombre y una mujer, eso es de odio. Por lo tanto, es más importante que un asesinato. No, no puede ser así. No puede ser así. Los asesinatos son los crímenes que están en la cúspide. Son lo peor que se puede hacer. Es el peor de los delitos. Y que un blanco asesine a un negro no significa que sea un crimen de odio. Lo está asesinando. De entrada ya es un crimen de odio. No tienes por qué agregarle el de odio y hacerlo a un lado y engrandecerlo y remarcarlo porque fue un blanco a un negro. Y por eso tienes que darle mayor cobertura y mayor importancia. Es un asesinato. Dale la importancia que merece por ser un asesinato, que es el peor crimen. No porque un hombre golpea a una mujer, entonces esa agresión pase a ser una, un crimen de odio y sea muchísimo más importante que un asesinato. No puede ser más importante que un asesinato. Sí es un crimen y sí está mal y sí debería de evitarse y de detenerse. Pero al final la ley ya ha estipulado niveles de delitos. Ya tiene sus niveles. No puede decir que si un hombre golpea a una mujer, ese crimen es de odio y es muchísimo más importante que cualquier otro delito. Que un blanco agreda a un negro no es un delito más importante que cualquier otro. Son delitos, son crímenes y ya deberán juzgarse en el nivel que se hicieron. Un robo, una agresión, una violación o un asesinato. Tienen que ser juzgados en esos niveles. No porque es que la víctima era mujer y el victimario era hombre. Por lo tanto, es un feminicidio. Y tenemos que tomarlo como más importante, lo más importante. ¿Desde cuándo acá? ¿Desde cuándo? Si es un crimen, si es un delito. Pero no porque sea
la víctima una mujer, no porque sea violada, significa que es más importante que un asesinato. No porque haya sido robada, sea más importante que un asesinato. No importa si la víctima de asesinato es hombre o es mujer, ese es el crimen más despreciable, más cruel, más... el peor de todos los crímenes, el asesinato. Los demás crímenes tienen que ser juzgados como deben. No porque sus razas sean diferentes los convierte en crímenes más fuertes. No porque sus sexos sean diferentes los convierte en crímenes muchísimo más importantes. No porque un hombre asesinó a una mujer significa que es una amenaza para todas las mujeres. Hay que verlo de forma única. ¿Por qué él la mató a ella? Ella lo estafó, le robó, lo engañó, le mintió, o porque él era un maldito psicópata, un desgraciado, un imbécil, y solo golpeó y mató a esa mujer porque podía. Cada caso es diferente. Que un hombre agreda a una mujer no significa que ese hombre va a agredir a todas las mujeres. Algo pasó para que eso sucediera. Porque no creo que fuera de gratis, porque si fuera de gratis, ese tipo debería estar encerrado en la prisión de por vida. Porque si agredió a una mujer solo por ser mujer, puede agredir a quien sea. Incluso a una persona lisiada, incluso a una persona con capacidades diferentes, incluso a una persona con enfermedades, incluso a una persona físicamente más débil. O incluso podría agredir a niños y asesinar niños. Si lo hizo porque sí, debe estar en prisión de por vida. Pero no debe estar en prisión de por vida solo porque agredió a una mujer. Es que ese hombre agredió a una mujer y tenemos que meterlo a la cárcel de por vida. Si lo hizo por alguna razón, debe ser juzgado y sentenciado a una cadena razonable. Si lo hizo porque sí, debe estar en prisión toda la vida. Porque eso es una amenaza hacia toda la sociedad. Pero no porque sea hombre y golpea a una mujer, esa es la peor amenaza. Es porque es un tipo que puede agredir a quien sea, puede matar a quien sea y nadie está seguro. Por lo tanto, es lógico juzgarlo y meterlo a prisión de por vida. Pero no porque un hombre agreda a una mujer, entonces ese caso ya es muchísimo más importante que un asesinato, porque fue un hombre agrediendo a una mujer. Eso no puede ser posible. La ley ya marca estándares, la ley ya marca niveles, la ley ya marca escalas que deben ser juzgadas de manera individual. Y los crímenes de odio son una idiotez, porque lo único que hacen es fomentar el racismo. Porque decir que un blanco que agrede a un negro es un crimen de odio y debe ser considerado como un crimen más fuerte, en lugar de ¿por qué esa persona agredió a la otra persona? No es un blanco agrediendo a un negro, es una persona agrediendo a otra. Sus motivos tendrá, sus razones tendrá, y debe ser juzgado por eso, no porque sea blanco y el negro, porque eso solo fomenta el racismo. Eso significa que la ley está hecha de una forma para los blancos y de otra forma para los negros, porque la ley está hecha para que los hombres sean juzgados de una forma y las mujeres sean juzgadas de otra. La ley juzga a las personas por su género y por su raza. La ley se supone que es ciega. Se supone que la justicia es ciega. Se supone que no tiene que ver a las personas, tiene que ver los actos. No porque esa persona sea blanca y el negro, ya todo cambia y no vamos a juzgarlo como debiéramos. Se tiene que juzgar por el acto, por el crimen, no por la piel, no por el género. Hacer eso solo fomenta una división. Juzgar a un hombre que agrede a una mujer como crimen de odio, eso solo fomenta una división. Debe ser juzgado como un crimen y ya. Un crimen. No un crimen, pero es especial y es diferente y vamos a juzgarlo de otra forma, porque si no hay gente que se puede ofender.
Claro que nos tenemos que ofender, es un crimen, es un delito. Esto es de lo que yo quiero que muchos entiendan, porque hacen marchas para protestar contra la violencia contra la mujer, pero en esas marchas las mujeres agreden a hombres que están caminando por ahí solo porque están ahí, solo porque tienen que ir a un lugar y van pasando por ahí, son agredidos, solo por eso, porque son hombres. Entonces, ¿no es un delito? ¿No es un crimen de odio? ¿Es un crimen o es un crimen de odio? Es un crimen cuando las dos personas se medio conocen, excepto por los robos, que es a quien sea, porque incluso los asesinatos se llevan más hacia alguien que conoces que hacia alguien que no conoces. Entonces es un crimen de odio porque esas mujeres encapuchadas, cobardes, tapándose la cara, están agrediendo a hombres solo por ser hombres. Ese sí es un crimen de odio. Porque ni él las conoce a ellas, ni ellas lo conocen a él. Y ellas lo están agrediendo solo porque es hombre. Eso es un crimen de odio. Eso sí debe ser tomado de esa manera. No el que un hombre blanco que conoce a un hombre negro y lo golpea es un crimen de odio. Si ya se conocen, si ya saben cómo son y si tienen problemas, obviamente van a pelear. Pero no porque peleen va a ser un crimen de odio solo porque sus razas son diferentes. Es un crimen porque están peleando. Es un crimen de odio si es una persona que está agrediendo a alguien que no conoce, que no conoce. Pero, como les digo, muchas veces las agresiones son de personas que se conocen, porque algo lleva a que tomes esa decisión, porque lo conoces, porque te ha hecho esto, porque te ha hecho aquello, y terminas agrediendo a esa persona, golpeándola. Pero es porque ya se conocen, no porque, mira, al otro lado de la calle va un negro pasando, vamos a ir a matarlo. Ese tipo de gente son psicópatas y esas personas no deberían ir a la cárcel 5 o 6 años. Esas personas deberían ir a la cárcel de por vida, porque son una amenaza hacia toda la sociedad. Alguien que agrede a otra persona que no conoce es una amenaza para todos, para todos. Y si una mujer agrede a un hombre que no conoce, esa mujer es una amenaza para todos. Y si un hombre agrede a una mujer que no conoce, ese hombre es una amenaza para todos. Para todos. Pero si ese hombre agredió a esa mujer y resulta que se conocían desde hace 6, 7, 15 años, pues eso fue problema entre ellos y debe ser tomado y juzgado como lo que es. Un crimen que tuvo motivos. Y debe ser juzgado y tener una condena de 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de la gravedad. Pero no porque sea un hombre agrediendo a una mujer, ya es un crimen de odio inmediatamente. Debe analizarse, debe investigarse, debe de ser tomado en cuenta todo aquello que esté cerca de ambos para determinar por qué fue el crimen. Porque si el crimen es porque sí, ese psicópata debe estar en la cárcel de por vida. Pero si el crimen tiene un motivo, ese tipo debe estar en prisión el tiempo que la ley determine. No porque sea hombre y agredió a una mujer, de inmediato debe estar en prisión toda su vida. Debe ser juzgado acorde al crimen. Y eso es algo que las feminazis no entienden. Eso es algo que todas las mujeres que van a las marchas y vandalizan y agreden no entienden. Y de hecho, ellas son una amenaza para la sociedad. Porque agreden a desconocidos. No agreden a alguien que les cae mal, no agreden a alguien a quien odian, no agreden a alguien que les debe algo. Agreden a alguien que ni conocen. Y esas mujeres son una amenaza para todos. Y eso es algo que deberíamos de entender. Los crímenes de odio son
Muy pocos, muy pocos. Los crímenes son crímenes, son delitos, no importa la raza del agresor y de la víctima, no importa, lo que importa es el acto, no importa el género del agresor, no importa el género de la víctima, lo que importa es el acto. El acto es un crimen, es un delito y debe ser juzgado por el acto, no porque él sea hombre, no porque la víctima sea mujer, no porque él sea blanco, no porque la víctima sea negro. Tiene que ser juzgado como un delito y como ya les dije, la ley marca escalas. La ley ya tiene contemplado niveles y esos son los niveles que se tienen que tomar en cuenta, no los géneros ni las razas. Pero bueno, ya se hizo un poco largo el video y esto era lo que yo quería decir acerca del crimen de odio, que básicamente solo fomenta la división. Los crímenes son crímenes, independientemente de la raza o del sexo. Gracias, yo soy David.